Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la audiencia de Detona que el día de hoy nos recibe una vez más en una emisión de las entrevistas que estamos haciendo ya desde hace algunos años, que por cierto, hoy en la mañana me apareció ahí en recuerdos en Facebook de que hace 4 años entrevisté a nuestro invitado del día de hoy, a Juan José Rodríguez Prats. Y el título de hace 4 años era muy atractivo, muy llamativo. Entrevista con Juan José Rodríguez Prats, lo que no sabes de él. Esa fue la entrevista hace 4 años. Y ahora nos vuelve a tocar el mismo día para recibir a Juan José, al cual le agradezco mucho su presencia y le doy la bienvenida una vez más. Muchas gracias, Raúl, un privilegio. Yo soy el que te doy las gracias, pues para platicar, que siempre planteas las cosas con mucha claridad, en forma provocadora, porque eso es lo que debes decir, provocadora, Provocador. Es correcto. inquietante, inquisidora, Exacto. para Exacto. que afloren las cosas, Seductora. Es seductora también. seductora. Y bueno, ya no sigamos con tanta hora porque quién sabe en qué podemos No acabamos. concluir. Pero en Bueno, tiempos tan brumosos, yo creo que es lo que se requiere. Adelante, mi querido Raúl. muchas gracias, Juan José. Pues a la audiencia debo de decirle que hace escasamente unos días nos enteramos de que Juan José Rodríguez Prats presenta su renuncia al PAN después de 30 y tantos años de estar militando en este instituto político. Y a mí me gustaría preguntarle de entrada a Juan José las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Platícanos. Mira, Raúl, yo tengo, después de pensar mucho, dos etapas en mi vida en el PAN. La primera etapa, diría yo, que fue una hermosísima luna de miel, porque yo el 12 de mayo renuncié en la tribuna en la Cámara de Diputados del 94 y me recibió Carlos Castillo Peraza en el edificio de Ángel Urraza. Yo llegué, estaba la reja abierta, no había nadie en la recepción, subí la escalera y me encontré con la puerta abierta del presidente del partido. Y ahí él, al verme, era ya el 13 de mayo, viernes 13 de mayo, se paró y me dio un abrazo. Esa fue mi entrada al PAN. Esto fue Por en el 94. 94. Y de allí me convertí, porque lo gané en una convención a dos panistas, el primer candidato a la gobernatura de Tabasco. O sea, mi entrada fue con el pie derecho, vino Carlos Castillo a mi campaña, vino Diego Fernández de Ceballos a mi campaña, vino Felipe Calderón, vino Fernando Estrada. Yo me sentí, vinieron más panistas inclusive, Francisco Paoli Bolio, Lidia Madero, Anateria Aranda, vinieron a apoyarme, Humberto Flores Cuellar, un magnífico amigo de allá de Coahuila. Me sentí protegido, me sentí cobijado. Carlos Castillo Peraza, terminando la campaña, me ofreció el trabajo en la Fundación Miguel Estrada Iturbide y empecé a estudiar al PAN, empecé a leer, a meterme a su doctrina y me encontré con algo precioso, porque la doctrina, la historia del PAN es algo apasionante. Yo creo, y lo puedo afirmar y sustentar, que es uno de los más nobles ideales en la historia de México y de una lucha abnegada, o como lo dijo Soledad Loaesa, de la larga marcha, con ejemplos verdaderamente heroicos, de convicción, de mística, de querer a México, de ir a la vanguardia, porque lo peor del asunto es que al PAN se la quiere ubicar como un partido reaccionario, ¿no? El PAN tuvo en la vanguardia desde el vasconcelismo o desde la generación de Gómez Morín, que él califica y le señala como 1915. Entonces,
me pongo a estudiar y me pongo a escribir sobre el PAN. Como a los 6 meses me habla Carlos Castillo Peraza y me dice, deberás entender que te tenía yo en observación. Y le dije, desde luego, no creo que fue de los escasos priistas que habiendo renunciado al PRI tocaban las puertas del PAN y que teníamos todas las sospechas justificadas, desde luego, le digo, lo entiendo. Bueno, pues me has convencido y te voy a pedir que vayas a Zacatecas a dar conferencias y cursos porque allá hay priistas que se quieren venir al PAN. Y comencé. Fui a Zacatecas, me pasé varios días, afortunadamente los panistas de Zacatecas me recibieron muy bien, empecé a dar conferencias en Jerez, en Tabasco, en Jalpa, porque son municipios que así se llaman en Zacatecas, en Fresnillo, en Zacatecas, cursos a los diputados, cursos de la doctrina del PAN, y comencé a recorrer todo el país con el PAN y a escribir. Mi primer libro me hace el prólogo Carlos Castillo Peraza. Se llama La congruencia histórica del PAN. Tengo 11 libros escritos sobre el PAN. Tengo también una semblanza de la vida de Abel Vicencio Tobar, otro documento que se llama Documentos históricos en la vida del PAN, cruciales en la vida del PAN, desde su origen hasta la fecha, y tengo 3 libros en coordinación con Jorge Lara Rivera y con Rosa María Georgana que hicimos sobre el Congreso mexicano y otros libros más. Un libro que inclusive lo titulé Soy panista, que Gerardo Aranda me decía, oye, pues si evidentemente eres panista, ¿por qué lo titulas así? No, ¿qué significa ser panista? O sea, es un libro que hoy tiene mucha actualidad porque, como dice Luis Felipe Bravo, ser panista es toda una cultura, una congruencia. Esa etapa termina cuando entra Felipe Calderón a la presidencia. Yo soy diputado en el primer trienio de Felipe Calderón y de ahí comienza un periodo en el que me enfrenté a una serie de grupos políticos dentro del PAN que me llevó a ser marginado. O sea, me enfrenté con Felipe Calderón, yo estaba con Alonso Lujambio, se me ocurrió decir en un programa con Broso que Felipe Calderón nos quería imponer a Ernesto Madero, y yo dije Felipe Calderón, perdón, a Ernesto Cordero, y yo dije Felipe Calderón tiene que entender que en el PAN no somos un rebaño de corderos. Esa frase me costó la Diputación Federal. Felipe me objetó en el 2012, quise ser candidato a gobernador, Gustavo Madero escuchó la voz de Juan Sabines que me vetó, y de ahí mi vida ha sido tocar puerta, enfrentarme. Tuve una confrontación con Marco Cortés en Michoacán en el 2011, porque le dije que era corrupto y era inepto, y evidentemente cuando él llegó al partido, pues con estas verdades que yo le había dicho, porque son verdades, pues se ofendió y me empezó a bloquear. Entonces yo quise retornar a la Cámara de Diputados, tenía yo 15 años de experiencia legislativa, 541 intervenciones en defensa de la doctrina del PAN. Yo era el coordinador de debates en el Senado y en la Diputación Federal. Y empecé a encontrarme las puertas cerradas. Marco Cortés me dijo, yo tengo compromiso con los Yunes en Veracruz, no puedo darte las posiciones plurinominales de la tercera circunscripción. Metió a gente recomendada por Yunes, por Mauricio Vila. Después quise ser diputado local, etiquetó para mujer. Después vino la elección del 2024 y le dio todo, Marco, al PRD y al PRI aquí en Tabasco. No tuve ninguna opción, inclusive el candidato a senador, que lo hicimos senador, postulado por el PAN, el PRD, y que resulta que Ahora es de Morena. lo primero que hizo fue irse a Morena. Todo eso lo resistí, todo eso lo aguanté por mi amor al PAN. Y ahí le pedí ser dirigente del PAN, y como ser dirigente te lleva al consejo, pues entonces Marco etiquetó mujer. Pues todavía lo aguanté, pero le pedí que me designaran delegado, porque aquí en PAN es el único estado en donde no tenemos registro, no tiene registro el partido. Entonces, déjame hacer ese trabajo. Pues tampoco. Mandó a una delegada que viene 2, 3 días al mes y se va. Y en la última ocasión vino a hacer una declaración casi, casi de apoyo, de adhesión al gobernador, y fue la gota que derramó el vaso.
Ahí ya te puedo decir que con verdadero ímpetu tropical, con el dolor de mi corazón, porque me siento conocedor, me siento estudioso de la doctrina del PAN, pues tomé la decisión de renunciar. Yo dije que ni siquiera voy a mandar un escrito porque al PAN al que yo me afilié ya no existe. A la actual dirigencia, la doctrina panista le da urticaria. Entonces, definitivamente, simplemente lo manifesté y yo no puedo mantenerme al margen, no puedo continuar, mi querido Raúl, pasivo. A mí me encanta una frase de que Sabater citó de algún novelista, que lo dije en la entrevista del día de ayer en radio, que dice que uno escribe una novela con la vida que uno lleva y que la novela, las mejores páginas son las últimas, porque es en donde viene el desenlace, es en donde viene la explicación de la trama y es la parte más emocionante. Yo no quiero que las últimas páginas de la novela de mi vida pues estén en blanco de un viejito que está ahí refugiado al que lo marginaron y le impidieron actuar en los momentos que vive México, que creo que no perdona que uno sea indiferente y que uno se margine. Entonces, con esos argumentos, perdón esta larga plática que tú me permitiste hacer de cuál fue mi vida en los 31 años del PAN, y eso fue lo que al final de cuentas, me llevó a la renuncia y que ahora me declare agente libre, porque no voy a permanecer pasivo, sino que quiero ver cómo se plantean las cosas. Estamos en un momento en que vamos a ver enormes cambios, una gran sacudida, una gran ebullición de ideas en la que espero participar y inclinarme por cuál puede ser la trinchera más idónea para dar esta pelea. Perdón si me expendí No, demasiado, no, mi querido no, Raúl. muy interesante. Oye, Juan José, eh, tú no eres el único botón de muestra dentro del PAN que ha sido marginado, no de ahora, sino desde hace muchos años. Eh, a qué crees que se deba esta actitud de las dirigencias del PAN? Porque el PAN en su esencia, en sus principios, es demócrata y así lo fue por muchos años. ¿En dónde, en dónde perdió su esencia el PAN o los dirigentes del PAN y se convirtieron en un grupo controlador de élites y de gente sometida con la bota aquí encima, diciendo siempre sí señor o sí señora, y tú fuiste un ejemplo de ellos? ¿Por qué crees que se perdió? ¿O por qué crees que se dio este fenómeno? Se dio como se ha dado en todos los partidos, en el momento en que empezamos a ser una opción para arribar al poder. O sea, la gente que fue a militar al PAN cuando el PAN no tenía o tenía remotas posibilidades de ganar, pero muy remotas, pues verdaderamente era por abnegación, por convicción. Inclusive hay que ver lo que significaba renunciar al PRI, por ejemplo, cuando yo lo hice en el 94 para irme al PAN, y aquí en Tabasco, que prácticamente no existía. Inclusive Andrés Manuel me invita al PRD porque el PRD era la opción. Pero ¿qué sucedió? Gana el PAN con gobernaturas, gana la presidencia de la República con Vicente Fox, gana con Felipe Calderón, y entonces, pues evidentemente arribaron a sus filas gentes que lo que querían era poder y no precisamente identificación con sus principios. Eso se dio también un poco en el 82, cuando se vino la crisis del rompimiento en la cúpula del PRI entre el sector empresarial y el sector político por la expropiación de la banca de López Portillo. En el 83 arribaron al PAN lo que se llamaba los bárbaros del norte. Los doctrinarios se asustaron porque llegaba gente como Vicente Fox, Manuel Cloutier, Carlos Medina, Francisco Barrio, Ernesto Rufo, Fernando Canales sí ya venía desde mucho tiempo atrás por familia panista de allá de Nuevo León. Enriquecieron al PAN, le dieron liderazgos, le dieron estrategia electoral, le dieron recursos y magníficas gentes que se desempeñaron bien en el poder. Pero también empezó a llegar gente que simplemente garantizaba
que se podía obtener votos con ellos. Y empezó a prevalecer el criterio en el PAN, con este ganamos. Oye, pero ya te fijaste quién es, no importa, con él ganamos. Cuando un partido le da prioridad a lo electoral frente al posible desempeño eficiente en un cargo público, viene un trastorno y viene la incongruencia con sus principios. Inclusive a mí me tocó estar en órganos colegiados del PAN en donde el criterio que prevalecía era con este ganamos. Y empezamos a postular gente que fracasó como gobernantes y eso se lo cobraron al PAN y empezó a perder clientela electoral. Y empezó a romper con sus clientelas tradicionales de la clase media, de la clase empresarial, de inclusive las mismas corrientes que heredaban del sinarquismo, de la corriente de los movimientos cristeros, porque todas esas corrientes se dieron y se canalizaron a través del Partido Acción Nacional, el partido católico que existió allá en la década de los 10 del siglo pasado. Otro factor que afectó mucho al PAN es el deterioro, y esto es muy importante, Raúl, el deterioro de los órganos colegiados. El PAN tenía en el Consejo una asamblea parlamentaria de primerísimo nivel. Yo allí escuché, y tú también lo debes haber atestiguado, debates, por ejemplo, entre Diego y Castillo Peraza, Jiménez Remus, Juan de Dios Castro, los Estrada, Estrada Sámano, eran debates preciosos, José Ángel Cochello, Manuel González Hinojosa, eran debates preciosos, Federico Lin Altamirano, con sustento doctrinario, con aportaciones, con reflexiones históricas de filosofía. Era algo que yo disfruté saliendo del PRI cuando yo encontré ahí. Yo llegué a tener 19 años, 4 meses de ser miembro de ese consejo. Después ya no me permitieron regresar para ajustar los 20 años y convertirme en vitalicio. Estos órganos fueron atrofiados. Ahí vino la propuesta, por ejemplo, de la democracia directa, que fue una propuesta de Javier Corral, de que la elección de los dirigentes del PAN y de los candidatos fuera a todo el panismo. Y se hizo un lado al Consejo, se abrió este esquema y vinieron los padroneros, vinieron los que pueden acarrear, o sea, no sobrevaloremos la democracia. Ahí hubo un gran error. Otro error de cómo se integró la comisión permanente, el CEN del PAN, otro órgano colegiado. Yo fui muchos años también miembro de ese comité que se debe integrar en forma plural, así lo decían sus estatutos, que inclusive se le dieran posiciones a los candidatos perdedores para que fueran un mecanismo de control de la dirigencia. ¿Qué sucedió? Empezó la manipulación y este órgano se convirtió en simplemente acatar. Inclusive las voces críticas ya no se les dio acceso. Ahorita yo te invitaría, tú que tienes el conocimiento del panismo de muchos años, a que te asomes quiénes son los miembros del CEN del PAN o de la Comisión Permanente, que así se llama ahora, y te vas a encontrar con nombres que seguramente no vas a identificar quiénes son. Claro. ¿Por qué? Porque son gente de la dirigencia. Entonces empezaron, cosa que también lo denunció, no lo denunció, lo señaló hace un siglo, Roberto Michels, que escribió sobre las enfermedades, patologías de los partidos, y señaló que siempre hay la ley del hierro, en donde los grupos, las oligocracias, se van posicionando del partido y van cancelando a los mismos militantes, porque hablan de abrir las puertas. No, el caso es que el PAN y otros partidos, el PRI y el PRD, y esos son los factores que han ido, porque han ido al fracaso, y está sucediendo también con Morena, porque cierran, no, no, no hacia afuera, no, 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 a los mismos militantes les impiden. González Luna decía que la regla de oro de un partido es que le den al militante el valor que el militante cree merecer. Eso es muy difícil. O sea, yo me siento capaz, me siento que puedo dar cursos, bueno, que me dé ese valor, el PAN, el valor que yo creo merecer. En eso Gómez Morín y González Luna fueron verdaderamente generosísimos, porque ahí vamos a la calidad humana. Tú fuiste dirigente del partido, tú sabes de lo que es decirle al militante, oye, ven para acá y darle su lugar y abrazarlo
y meterlo en los órganos. O sea, eso es la mayor riqueza, la relación política. Pero empezamos a llegar, o empezaron a llegar funcionarios partidistas y funcionarios de gobierno que simplemente ni siquiera tenían la delicadeza de atender, de recibir. Yo sostengo que político que no atiende, no entiende, y si no entiende, no sabe hacer política. Eso fue lo que deterioró al partido en su vida interna y empezamos a recibir los golpes de las prácticas que venían desde lejos. Otra práctica que se trasladó al PAN, que venía del PRI, es la imbricación con el gobierno. Y esto se dio en el gobierno de Felipe Calderón. Vicente Fox respetó al PAN. Tú le puedes preguntar a Luis Felipe Bravo o a Manuel Espino si Vicente Fox les dio alguna orden. Y lo primero que hizo Felipe Calderón, antes de arribar a la presidencia, fue mandarle a pedir la renuncia a Manuel Espino, que era presidente del partido, porque Felipe Calderón le dijo, quiero el partido. Siendo de placenta panista, curiosamente Vicente Fox, su panismo era reciente, pero fue más respetuoso que el Sí, panista de toda la vida. claro. Y eso se lo piden a Manuel Espino. Y como Manuel Espino se resiste y le dice, no, espérate tantito, yo soy presidente porque el partido me eligió y yo voy a terminar mi periodo. Se viene una presión contra Manuel Espino y hay una fecha clave, el 2 de junio del 2007. Felipe Calderón en el presidio, siendo presidente de México, Manuel Espino pasa a decir su discurso y viene un abucheo. En León fue la asamblea. Yo estaba en las primeras filas, pero molestísimo de la forma en que se estaba tratando a Manuel Espino, porque aquel era un abucheo preparado, prefabricado. Manuel Espino había obtenido los mejores resultados electorales en el 2006 y se vino un abucheo. Yo cené esa noche, Manuel Espino estaba verdaderamente deprimido, estaba Carlos María Abascal allá a su lado, estaba Luis Ernesto Derbez, Fernando Palma, Enrique Navarro, la familia de Manuel Espino, porque ese fue un día de luto en el PAN. No aguantó Manuel Espino, no pudo terminar su periodo, renuncia y viene la imposición de Germán Martínez. Claro. Primera ocasión que no hay una contienda interna, lo elige Felipe Calderón. O sea, el PAN que había criticado que el presidente de la República designaba al presidente del partido, lo primero que hizo el PAN en el periodo de Felipe Calderón fue exactamente lo Sí. que criticó desde su origen. Juan José, se te olvida un factor nada más, ¿eh? También creo que influyó mucho la corrupción Desde dentro, luego, ¿verdad? desde luego, con la ambición del poder, con el descuido a si había convicción panista, con la precipitación de ganar las elecciones, se perdió el análisis Ahora, de Juan José, estoy seguro que la audiencia también quiere escuchar de parte tuya que en la actualidad la crisis que estamos viviendo en México, no solamente por el tema de Trump, sino también por la concentración del poder, de que estamos regresando a un partido hegemónico, estamos regresando a una etapa donde no hay respeto a las instituciones, no hay respeto a la división de poderes, no hay respeto a la Constitución. Se hubiera requerido un Partido Acción Nacional activo, dinámico, presente, conceptual, de lucha, de argumentos, y no existe. eso, mi querido Raúl, desgraciadamente es un mal mundial. Los partidos están en crisis. Las nuevas generaciones tienen otro esquema de valores. Cada generación tiene un sello. Les disgusta mucho la disciplina, repudian las ideologías, no les gusta que se decidan las cosas en asambleas. Hay un individualismo. Entonces, no tan solo es en México. Y empiezan a crearse partidos y se pulveriza la vida política. Por ejemplo, España avanzó muy bien cuando eran dos partidos, PSOE y Partido Popular. El famoso 15 de mayo del 2011
Vino el movimiento de los indignados, surgió Podemos, después surgió Ciudadanos, después surgió Vox, después surgieron los partidos en Cataluña, los partidos un poco independentistas, y está desgarrándose la democracia en España. Chile, Chile tuvo una vida democrática, socialdemócratas con democracia cristiana, hicieron alianzas. ¿Cómo le ganaron a Pinochet el famoso plebiscito allá de 1988, el 5 de octubre, que votaron por el no? Ahorita Chile tiene como 17 partidos. El caso de Italia es de llorar. Entonces se va pulverizando. Ese es el problema que ahora tenemos. Yo creo que va a ser muy difícil. Los partidos tradicionales, ya el PRD perdió su registro, el PRI, el PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, tienen el inmenso riesgo de conservar su clientela y de ser una opción. Y ahí la gente se va por el desaliento, por la desmoralización, se va con las nuevas opciones, que a veces hay que analizarlas porque no son tan nuevas. Entonces, está en crisis los partidos políticos, está en crisis la democracia. Y Pero ahorita en México, Juan José, la presencia de Morena es preponderante, yo diría, llega a todos los rincones. pero aplasta. Es peor que el PRI. El PRI jamás se concibió como una solución final y única. El PRI desde el origen en el 29, en 1929, era un mecanismo de transición. Era algo que se creaba en momentos de urgencia ante el asesinato de Obregón. Hay testimonios de eso. Y cada sexenio hacía una reforma y llegó a estimular la participación de la oposición, no la reprimía. Es la famosa frase de Jesús Reyes Heroles. Necesitamos una resistencia que apoye. Ahora, pero en este momento yo percibo el dominio total de la presidenta Claudia Sheinbaum en Sí, todos los ámbitos, en el sí, legislativo, en el sí. judicial, seguramente el 1 de junio van a salir jueces, magistrados, ministros controlados por el Poder Ejecutivo. Entonces, no va a haber una pulverización como sucedió en Chile, como sucedió en España, sino al contrario, va a haber una concentración de poder. Partiendo de que Morena conserve la unidad, partiendo de que no haya fricciones internas, partiendo de No, que Claudia las va a Sheinbaum, haber, ¿eh? pero el día de hoy no las hay. No, estoy de acuerdo contigo, pero estás hablando de que hacia el futuro Morena se consolide como un partido y acabe con la oposición o la barra o la aplaste. Sí, pero para eso tendría Morena que conservar su fortaleza interna y la unidad de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Y que no haya confrontación, porque Morena tiene un problema, tiene un vacío doctrinario. ¿Cuáles son las ideas que le dan cohesión a Morena? Y este es otro factor muy importante, Raúl. Los partidos no pueden subsistir si no hay un cemento, una mezcla que les dé cohesión interna en torno a ciertos principios, a ciertos ideales. Eso es otra cosa que el PAN perdió en el trayecto. O sea, Sí, Castillo Peraza y todos, acuérdate de qué esmero claro, había, claro, qué esmero había por cuidar la doctrina, por capacitar. claro, Era algo esencial. Ahorita claro. yo voy y doy un curso y me han invitado, bueno, me invitaban antes porque también empezaron a pedir que me cancelaran las conferencias que yo daba, pero cuando yo iba, yo muchas veces veía rostros que diciéndome, oye, este viejito, ¿de qué está hablando? Eso ya Sí. no sirve. Oye, Entonces, Juan José, ante el embate de Trump a nuestro gobierno, porque yo entiendo esta confrontación entre Estados Unidos y México, que es una confrontación de gobierno a gobierno, no de pueblo a pueblo, ¿verdad? Entonces, totalmente. a mí me resulta muy difícil de entender por qué la presidenta Sheinbaum Pardo va a exponer en el Zócalo el próximo domingo cuál va a ser el plan para defendernos de los aranceles que impuso el presidente Trump.
en lugar de hacerlo a través de las instituciones. Para ti, ¿esto qué significa, Juan José? Significa que está siguiendo la inercia del pasado. Esa era la forma en que se hubiera protegido Echeverría, en que se hubiera actuado pues, muchísimos gobernantes. O sea, el meeting, el vestirse de pueblo, el decir que está encabezando un gran movimiento en envolverse en la bandera nacional. Me parece que está siguiendo un camino equivocado. Eso ya no funciona, eso ya no opera. Pero el hecho de que den el zócalo, o sea, evidentemente van a hacer una gran concentración en el zócalo, eso no tengo ninguna duda. Entonces, yo sí creo que ya las condiciones son diferentes, pero inclusive, Raúl, reflexionemos, si Estados Unidos, una democracia de casi 250 años, con tanta firmeza, con una cultura de obedecer la ley, se filtra hacia arriba un hombre como Donald Trump y gana, y estamos viendo en otros escenarios, por ejemplo, el caso de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, o la elección hoy en Ecuador, que viene el 13 de abril, entre Daniel Noboa y la mujer que significa el grupo de Rafael Correa, porque viene esa elección ahora, ahí también tienes un problema de los filtros de la democracia. ¿Cuáles son los filtros? Los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de postular a gente idónea. ¿Por qué el Partido Republicano, que es el viejo partido, el partido de los valores tradicionales, se sometió a Donald Trump? Es un fenómeno que no te explicas. Y después en Europa también estamos viendo el surgimiento, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría, o en Polonia también surgió Perdón que te interrumpa, pero Claudia Sheinbaum es producto de Morena. desde luego, es más, no, es manufactura de Andrés Manuel, Estoy de acuerdo, pero sale de ahí mismo. sí, No, pero no es como en sale, los otros partidos o en los otros países. pero mira, por ejemplo, no hay duda de que en el viejo PRI el presidente designaba a su sucesor. Esto lo escribe y lo traslada muy Sí, bien sí. Jorge Castañeda en el libro La herencia. Pero ¿cómo seleccionaban? Había un sentido de responsabilidad. Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, a Miguel Alemán. No es tan solo a este lo manejo. Miguel Alemán a Ruiz Cortines. O sea, López Mateos puso a Díaz Ordaz para manejarlo. Miguel de la Madrid puso a Salinas para manejarlo. No, no. Y en este caso sí hay un proyecto transeccional. Entonces, ese es el problema que tenemos. Ok. Entonces, Eh, Claudia está utilizando esta estructura, está cobijándose en ese populismo que me parece que no es el indicado, porque ella dice, hay unidad. No, no hay unidad. volvamos al tema de, 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 de la confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, Sheinbaum lo que está haciendo es eh, proteger su gobierno en las faldas de Morena o de López Obrador a través del populismo para decir yo represento al pueblo, no a las instituciones. Y se envuelve en un concepto político totalmente obsoleto. Yo escribí un artículo la semana pasada sobre eso, soberanía. Está violándose la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Yo procuré definirlo en este artículo porque Claudia Sheinbaum no tiene idea de lo que es la soberanía. Soberanía es una abstracción del siglo XVI para sostener y Claro, fortalecer el claro. poder del rey con los señores feudales y la iglesia. Pero prendió en el nacionalismo revolucionario mexicano, porque ahí te cobijabas. Te está violando la soberanía nacional. Por ejemplo, la expropiación del petróleo que hizo Lázaro Cárdenas fue en defensa de la soberanía. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras se negaron a acatar el laudo en donde se señalaba que se le diera lo que los trabajadores exigían. Esa es la razón por la que es propia. ¿Sabes qué me Entonces, temo yo, mi querido Juan José? mandé. ¿Sabes qué me temo? ¿Qué temo? Que la propuesta de Claudia Sheinbaum
se oriente a un gobierno estatista, a un gobierno Totalmente, de control, a un totalmente, gobierno inclusive de control de precios. totalmente, mi querido Raúl. Mira, no hay duda de que en el sector de energía tuvimos desde la Revolución Mexicana una tendencia estatista que cerró la posibilidad de funcionar la Sí. economía de mercado o la economía mixta. Y esto llegó al clima con López Mateos, cuando dijo, es un monopolio y aquí nadie compite con Comisión Federal de Electricidad y con Pemex. Con Miguel de la Madrid vino las áreas estratégicas. Todo eso lo quisimos cambiar desde Salinas, después con Fox, después con Calderón. No se pudo, hubo mezquindad. Se logra por fin con Peña Nieto. No porque Pero era se una voluntad, cayó. no, es que ya no podía, ya Pemex no daba. Pero entonces Andrés Manuel dice, yo voy a rescatar a Pemex porque Pemex es México. Ahí tiene las tesis del nacionalismo, del estatismo. Y la Comisión Federal de Electricidad es México. Entonces Coincides ahora, con, Claudia, que sabe que ya no puede el Estado meterle más dinero a un fondo, a un barril sin fondo, pero no puede decir que se abandona las tesis del nacionalismo y del Estado. Entonces va una mezcla ahí, una mixtura de una legislación, porque se dice, venga la inversión privada. No cancelaron la reforma de Peña Nieto. no, Venga la no, inversión privada. no, Venga. Pero, pero con mis pero reglas. Pemex y Comisión Federal de Electricidad son predominantes porque hay Eh, que proteger a la empresa pública. Eso no va a traer la inversión. ¿Qué esperas Esas tú qué ambigüedades. esperas tú para el domingo en el mensaje de Claudia? Es posible lo que tú dijiste. Es posible que suceda lo que tú dijiste. No vamos a permitir México, rescata las banderas, maciosare, un extraño enemigo, himno nacional, un acto de nacionalismo, de retornar al pasado. Me parece que por ahí va porque ¿para qué lo hacen en el Zócalo? Pues lo hacen en el Zócalo para que vaya la gente y venga este pronunciamiento que quién sabe a qué nos va a llevar. Fíjate nada más, compara cómo actuó Justin Trudeau frente a Claudia Sheinbaum. En primer lugar, Trudeau se fue allá con los líderes en Londres a apoyar a Ucrania. Sí, Eso no lo puede hacer Claudia Sheinbaum. no, 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 claro que no, claro que Entonces, no. Justin Trudeau, sin una asamblea, sin declararse que va a protegerse con Canadá, ya respondió con los aranceles. Porque, Inclusive, porque lo está haciendo a nivel institucional. Esa es para mí la gran diferencia. ahí está, tú ya lo dijiste, tú lo dijiste, yo lo suscribo. O sea, una cosa es responder con instituciones y otra cosa es responder a título personal con caudillismos, con nacionalismos, que vamos a ir a un daño terrible al pueblo de México. Mi querido Juan José, se acabó el tiempo. Te agradezco mucho y debo decirte que lamentablemente vas a seguir siendo invitado de Detona. Mi querido Raúl, mientras tú tengas la paciencia de escucharme, porque en eso te veía yo que a veces te desesperabas, pero hacías un acopio de paciencia, de masoquismo, y me escuchabas hasta el final, cosa que yo, cuando un locutor, cuando un entrevistador me concede ese privilegio, pues créame que cuantas veces me invites, aquí estaré. Fuerte abrazo, mi querido Juan José. Gracias, mi querido Raúl, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.